Bueno, tercer episodio de Remando en Arequipe Podcast, el podcast que habla con líderes de innovación, personas que tienen experiencia en este mundo, que han remado en Arequipe, para aprender de esas historias y pues básicamente ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo en esa gestión. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial que es Alejo Arango, em, que antes de que él se presente, porque esta conversación seguro se nos puede ir para horas y horas, nos conocimos por temas en común alrededor de inteligencia artificial e innovación y hemos hablado un par de veces y es increíble en lo que terminamos hablando. Entonces, Alejo, darte la bienvenida y cuéntale a todos los innovadores quién eres. ¿Quién soy? Esa pregunta es bastante profunda porque es muy distinto a qué hago. Porque ¿quién soy? Yo soy un explorador de la vida, un experimentador y un aventurero que vive la vida a pleno y cuyo único propósito es vivirla. Eso es, pues si me estás preguntando quién soy un creador sin límites y creador serial, más que emprendedor serial, yo digo soy un creador serial. Y en mi carrera o mi desempeño profesional, sí tengo un recorrido que si vos lo terminas conectando, todo termina todo gira en torno a lo mismo que vengo hablando. Entonces, he sido varios alejos en ese sentido, en el sentido profesional. Empecé en el mundo del cine, rompí muchas puertas y rompí muchos techos y abrí muchas puertas en ese mundo. Y la verdad, lo que más me gusta del mundo cinematográfico era el poder de contar las historias y las historias que nos definían, cómo estas historias que nos contamos terminan transformando quiénes somos. Y ese poder lo viví ahí, lo viví desde mi ciudad. Mira Luego pasé al que mundo de la tecnología. Perdón. espérate, hacemos un pare ahí porque increíble, generalmente cuando alguien nos pregunta quién eres, dices, no, yo soy ingeniero de tal cosa y es completamente diferente, ¿no? Porque si no ya te encasillas en qué estudiaste, qué haces hoy, en qué trabajas o no es su trabajo. Entonces me encanta que lo hables así y de hecho, bueno, sigamos hablando de la tecnología porque acaba de conectar tres puntos por allá en mi pasado que estoy con la mente explotada en este momento. Entonces llegaste al mundo de la tecnología, cuéntanos. Y llegué al mundo de la tecnología por las frustraciones que traía del otro mundo. En el otro mundo yo estaba siempre amarrado y dependía de recoger grandes capitales, años trabajando. O sea, una película se demoraba 7 años, 2 años haciéndose, mucho capital, mucho talento y poco retorno. No es un sistema diseñado ni exponencial, ni de ni de alto crecimiento, ni de crecimiento acelerado, nada de eso. Y el sistema estaba diseñado para unos pocos. Entonces no importa si vos te conseguías $7 millones, recuperarlos era una cosa de locos. Entonces me meto por el lado rebelde al mundo de la tecnología para solucionar los problemas que yo mismo estaba teniendo, que eran los problemas del output, de la monetización de ese contenido y de esa creatividad. Por el lado de la tecnología logramos construir unas compañías hermosas, unas se vendieron, otras fracasaron y yo lo que digo, en el camino a la exploración de la aventura del emprendedor, mucho va a funcionar, mucho no, lo importante es que aprendo y cómo sigo creciendo y cómo todas estas compañías que monto no son lo que soy, sino son simples canales y herramientas para la construcción de mi propio ser. Entonces mi finalidad es construir la Catedral de Alejandro. Y las herramientas que yo tengo son mi caminar personal, el emprendimiento, el trabajo, pero también son mi familia, mis hijas, mis amigos, mi sociedad, mi cultura, los libros que leo. Son simples herramientas para la construcción de uno mismo como persona. Que por eso yo te digo, cuando me decís quién es una cosa, qué hago es otra. Pero todo lo que yo hago es para la construcción de ese ser y para que ese ser siga creciendo en una búsqueda y en una experiencia que es la experiencia llamada vida. Entonces, tratando de solucionar esos obstáculos de cómo puedo crear más,
termino en el mundo de la tecnología, porque ahí estaba donde yo podía construir herramientas para poder crear sin límites y ser, como yo digo, un creador exponencial. Pero también se quedaba chiquito. Y ahí, pero hubo una cosa muy bonita y es que yo me di cuenta que ser creador no es ser creativo, es distinto. Listo, son dos cosas distintas. Explícanos la Ser creador, diferencia. ser creador es una persona que está creando algo nuevo que no existe en cualquiera de los mundos. Puede ser biólogo, químico, ingeniero. Estoy construyendo un puente, eres un creador. Estoy construyendo una app, eres un creador. Estoy escribiendo, eres un creador. Estoy haciendo video, eres un creador. Incluso para mí, un ginecobstetra que está trayendo niños es parte creador. La maternidad es el acto creativo más bonito y más hermoso que hay en la vida. Entonces, y si vamos a entrar en filosofía, ya el término creador, sí te voy a decir, todos somos creadores, así no lo sepamos y no lo ejerzamos. Y dentro de ese concepto de creador, entra el concepto de, y esto ya me puedes callar, si quieren lo cortan en el podcast, pero para mí todo creador es Dios. Y si todos somos creadores, todos somos Dios. En ese sentido. Ahora, ¿qué tanto asumo yo mi papel de Dios dentro de mi realidad, mi mundo y mi vida? Y es mi papel creador, porque cada paso que yo doy, cada decisión que tome, sea errónea o acertada, no hay decisiones erróneas, por cierto. Pero cada decisión que tomo es una decisión creadora en ese sentido. Entonces, cualquier consecuencia que traiga esa decisión, aunque parezca mala y adversa, sigue siendo una decisión correcta y es una decisión creadora. Lo único que cambia es yo cómo la asumo. Si la asumo para mi crecimiento y para la construcción de mía como persona, o si la asumo como algo destructivo. Si yo asumo todo como algo, como una oportunidad de crecimiento, pues tengo una mentalidad de crecimiento y nunca voy a parar de dejar de construir esa catedral que es el ser interno. Entonces, paso por el mundo de la tecnología y en el mundo de la tecnología me quedo, pero no desconectado al mundo de la creatividad, como creador dentro del mundo de la creatividad. Y luego llegan dos elementos que son Web3, blockchain, que para mí es la liberación y eliminación de las barreras que no eran coherentes con mi forma de pensar. Sistema financiero, muchas cosas del sistema financiero y los sistemas obsoletos y sistemas antiguos del pasado, aunque muchos todavía viven en la antigüedad, pero es derrumbar y tumbar todos esos muros que llega con Web3, el empoderamiento creativo en la tokenización del activo, en la tokenización de los activos, así sean activos artísticos o activos reales, o sea, propiedad raíz, todo, pero es la democratización y eso a mí me estalla la cabeza y conecta con lo más profundo de mi alma y con lo que yo creo que debe ser el mundo y hacia dónde debe ir. Y luego llega toda la parte de IA generativa. Y la IA generativa simplemente me termina de estallar la cabeza y me dice, este es el momento y estas son las herramientas para hacer y ser todo lo que tú has soñado hacer. Y así lo asumí. Y así lo vengo comiendo, masticando y escupiendo. Pero en resumidas cuentas, eso es, güey. Tremenda historia. Mira que para recapitular varias cosas, porque quiero que hablemos de creatividad, de innovación, que generalmente, ahorita acabo justo de salir de dar una conferencia y le pregunté a la gente qué es innovación y decía ser creativo. Y yo me quedaba pensando como es una parte, pero quiero que hablemos un poco más de eso. Y en el mundo o en el momento en la historia que nos mencionas de la tecnología, tú llegas, tú haces movies, ¿no? Movies. Por eso, mira que Movies. Sí, movies. movies. Nosotros nos conocimos en un Starco como hace 5 años. Tú estabas en Starco sin barba presentando, ¿cierto? Pues con la barba, pero sombrita. Nos conocemos desde hace rato, entonces de eso es flor del universo, todo el mundo, todos los caminos llegan a Roma. Entonces, mira que impresionante porque en este mundo pues, en este proceso de descubrir el mundo, que va muy conectado con esos procesos de aprendizaje y con el propósito de este podcast te quiero preguntar, ¿qué ha sido la innovación en esa historia? Digamos que yo
he vivido la innovación desde dos puntos de vista diferentes. Uno, toda mi vida ha sido innovadora. Yo siempre resumo mi vida como, la verdad, yo tenía una vida excepcional. Pues mi vida es excepcional. No por donde nací, sino por lo que se convirtió. ¿Y por qué se convirtió en eso? Por una creatividad. Yo creo que era una curiosidad insaciable con una gran capacidad de asombro. Mi mamá dice, ay, tú te asombras con todo. Sí, yo todavía me asombro con todo. Y todavía me pasa, o sea, a mí me muestran unas soluciones tecnológicas y yo me empeliculo y brinco y grito y digo, wow. O estoy en llamadas con varios emprendedores y digo, parce, esto es la locura. Y me emociono y me asombro y no lo he perdido y no lo voy a perder. Y así me asombra un amanecer y me asombra la estructura de una flor. Pues desde lo más sencillo hasta lo más grande, y eso para mí es algo que uno nunca puede perder, porque la gran capacidad de manifestación está amarrada a la capacidad de asombro. Y la otra era una curiosidad insaciable de poder entender y comprender el mundo, encontrando mi espacio y mi lugar. Entonces también buscando esa unicidad del ser yo, quién soy, para dónde voy, y es esa exploración de con qué conecto. Ya uno más grande aprende toda la teoría que hablábamos la otra vez del no, el no te acerca más rápido a esos sí, pero ese quererse comer todo y querer aprenderlo todo y entenderlo todo, pues yo creo que termina convirtiéndose en una herramienta de innovación. Y la otra parte que viví la innovación es, pues, mi esposa. Ella era la directora de innovación de un grupo empresarial grandísimo y en donde se montó toda la estructura de innovación, de intraemprendimiento, corporate venture. Entonces también la innovación como estructura dentro de mi negocio. Pero la innovación en ninguna corporación, en ninguna persona y en ninguna empresa no funciona si no es interiorizada y asumida por todos los miembros de su organización. Entonces, varias de las estrategias y de las cosas que hemos diseñado para innovación es cómo diseñar conceptos e ideas virales que se vayan transmitiendo a través de la organización, encontrando quiénes son los nodos de esas comunidades corporativas, porque en las empresas vos tenés personas que son nodos, son líderes de opinión dentro de la compañía. Entonces, cómo a través de ellos insertamos esos virus disruptivos, para que la compañía empiece a asumir y la innovación se vuelva una cultura. Y es eso, es la curiosidad y la capacidad de asombro, la capacidad de experimentar y explorar para encontrar caminos que conecten con esa visión de futuro y ese propósito que se tiene. Entonces son dos experiencias distintas, dos mundos distintos. Mira que me parece increíble porque realmente el podcast se llama Remando en Arequipe por esa historia. Yo la viví en una organización de tratar de cambiar culturalmente a alguien, eso es tremendo, es casi imposible, o sea, eso tiene que haber un proceso de transformación de mentalidad, de beneficio de las personas que van a buscar esto. Entonces, en ese proceso es muy diferente cuando uno lo ve desde el emprendimiento, que innovas, pero no no tienes esa, o sea, no estás hablando de método de nada, sino lo tienes que hacer porque si no, pues no llegas a ningún lado. Y desde la corporación de cómo empiezas a diseñar esos comportamientos, esas actitudes, habilitar esos caminos, esa comunicación que necesitamos que la gente empiece a tener para que eso pase, porque no innovan las empresas, sino las personas que están en esas empresas. Entonces, eso me parece increíble y es de la viralidad, ¿no? Porque también muchas veces hablamos, por ahí se escucha los anticuerpos de la innovación. En una empresa que hay anticuerpos, que hay gente que le dice Tal cual. así, pero lo estás planteando desde la parte positiva, ¿no? Cómo plantear esos virus de que al final, como lo hablábamos el otro día, de somos tribu, queremos pertenecer, y si en una organización la gente lo hace, pues yo quiero pertenecer y hacerlo también, porque si no, no hago parte. Si no, no soy esa organización, si no, no hago parte de ese equipo de personas que al final también están construyendo el futuro. Increíble, increíble. Y en ese camino... Lo acabaste de decir. Perdón. Dilo. Pero es que lo acabaste de decir. La clave está en identificar esos nodos de esa tribu y esa comunidad
que son los que determinan cómo se piensa, qué se dice, qué está bien, qué está ok. Cuando ellos cambian, los demás miembros ven la necesidad para pertenecer, para validarse dentro de ese grupo social, de empezar a hablar y actuar de esa manera. Y así es que se esparce el virus. Pero es totalmente estratégico, clarísimo. De acuerdo, sí, porque en una organización no innova un equipo de innovación, ¿no? O sea, eso Mm, imposible. es, imagínate no mover un banco, un equipo de 20 personas, no sé, es Sí. tremendo. Y bueno, y ahí hablando de creatividad, cómo se relacionan estos dos conceptos? O sea, desde tu percepción, porque yo he tenido una disyuntiva de que antes de toda esta revolución que estamos hablando de estas tecnologías, pues yo podía ser muy creativo, pero si yo no materializo, yo no llevo al mercado eso, o sea, yo puedo tener mil ideas, Claro. pero ¿qué hago con eso? Pero ahorita sí siento que la creatividad es un superpoder porque tienes herramientas donde ya no sé, puedes hacer muchas más cosas y pasar de esa creatividad a crear, ¿no? O sea, con input más directo para, pues no sé, probar más cosas, hacer más experimentos. ¿Cómo ves ese proceso y esa relación entre creatividad e innovación en estos momentos de la historia? Es que yo creo que estamos en uno de los momentos más hermosos de la vida, porque, o sea, una de mis frustraciones siempre, o lo que yo siempre soñé, yo quería diseñar videojuegos y yo empecé mi carrera porque yo quería hacer videojuegos. Terminé en el cine porque pues hacer videojuegos en Colombia en esa época era imposible, se necesitaba un Silicon Graphics. No había salido ni Toy Story, pues entonces ni pensar de animación 3D. Hoy, yo ya estoy diseñando videojuegos y yo no tengo ni idea de programación. O sea, yo no sé tirarte un Python. O sea, no tengo ni idea. Pero las herramientas y la inteligencia artificial sí me han permitido a mí acercarme a un producto terminado que yo puedo probar, en la que yo puedo sacar mis conceptos de la cabeza y verlos materializados, por lo menos en un estado inicial y un estado básico. Puede que no estén listos para salir en una distribución masiva, pero yo sí lo puedo probar. Y hace poquito en una universidad estaba dando una charla con ingenieros de sistemas y programadores y lo que hicimos fue crear una app. Y una app desde las peticiones de qué necesitamos. Se creó el app con inteligencia artificial y prueben ustedes el código. ¿Y funciona? Sí, sí funciona. Ahora cambiémosle el look and feel, cambiémosle el UX, cambiémosle el UI. Cambiémoslo con inteligencia artificial. No hagamos nada en código allá. Empecémoslo a hacer acá. Y los resultados son fantásticos. Puede que, como te digo, no escale. Hay que implementar, aún hay que hacer algún trabajo por el otro lado. Digo aún porque es que eso está a 54321 ya no más. Pero poder tener esas herramientas yo creo que es un premio a los pensadores y a los creativos, o por lo menos a los que quieren estar probando insaciables. Creativos somos todos, vuelvo y digo. Y que están saciando esa curiosidad, ¿no? Que Mm, leía por ahí que inteligencia es curiosidad aplicada, es estar no quedándote con lo que tienes en el momento, sino, uy, salió esto, ¿cómo funciona eso? ¿Para qué me sirve si yo conecto esto con otro? Y ahí hablamos realmente de esos puntos de creatividad, ¿no? Que tú lo mencionaste, uno es las personas con las que habla, los libros que lee, las cosas que investiga, las charlas también que puedes recibir. O sea, uno no aprende mm, mucho con lo que ya sabes, sino pues a quién estás escuchando, de quién te estás rodeando, y ahí empiezas a tener una cantidad de puntos donde puedes empezar a saciar esa creatividad y llevarla al siguiente nivel. ¿Cómo ves eso, digamos, en un ámbito corporativo? ¿Cómo ves que pues todo esto que estamos hablando en términos de la revolución de inteligencia artificial va a transformar las empresas? Pues yo creo que dentro de las organizaciones hay seres así y hay personajes que quieren ir más allá. Hay personajes que no están satisfechos solo con hacer el trabajo que están haciendo y siempre saben que pueden hacer algo más. Yo creo que estas herramientas hoy lo que les da la capacidad de salir, testear, probar y llegar con data dura de usabilidad, llegar con, hey, esto funcionó, esto le gustó a la gente, esto no. ¿Y quién lo montó? Yo solo. Yo solo lo monté. No es público, no sale, no afecta a la marca, no nada, pero pude experimentar sin tener que devolverme a pedirle 2, 5 millones de dólares a la organización
para hacer un intraemprendimiento. Lo lancé con otra marca, por otro lado, y tengo 100,000 leads aquí anotados. Y el willingness to pay en un 30%. Este es un producto que tenemos que lanzar. Ahora, lancémoslo. Y ahora sí, como organización, organicémoslo. Pero no tengo que llegar con tantos supuestos. Yo creo que uno de los grandes miedos de las organizaciones es operar sobre supuestos. Y los procesos de validar esos supuestos y saber si son verdaderos o no, muchas veces matan el proceso creativo y el proceso de experimentación. Si yo puedo validar supuestos a la velocidad casi que de mi pensamiento, bueno, todavía no, pero pero a una velocidad altísima, en una semana puedo validar 3, 4 conceptos. ¿Qué pasa con la organización? Empieza a actuar sobre supuestos validados. Y si son supuestos validados de alto impacto, la implementación va a ser mucho más rápida. Entonces voy a tener una compañía que se está transformando constantemente. Pero tengo que tener y tengo que premiar también esos actos. Ahora, para la gente que le da miedo fallar, puede fallar en silencio, porque el costo fue nulo, o fue costo de su tiempo, fue costo de su iniciativa. No sé si me hago entender o si pillar a dónde voy. Sí, claro, porque veo varias cosas. Uno, generalmente pasa en las organizaciones que yo fui director de innovación muy joven y pues como no tenía esos paradigmas de cómo funcionan las organizaciones, pero veía que la gente le daba miedo decir sus ideas más allá de sus no aciertos, o sea, miedos, es como que no nos gusta exponernos, que no nos pongan la luz y que no nos, sí, que no, la gente como pasar bajo perfil, también creo que es como algo cultural, como tampoco nos gusta decir que somos buenos en algo porque eso es, uy, no, eso es falta de humildad y son dos cosas diferentes. Entonces veo eso como una capacidad también de ayudar culturalmente a las personas que todavía no se atreven, pero que no queremos que se queden por fuera porque estamos dejando talento ahí, callado, o sea, incluso a veces ni sabemos que está ahí. Lo segundo es la velocidad que tú lo mencionas, ya no tengo que demorarme 2 años para testear algo, sino puedo hacerlo mucho más rápido en función de las capacidades que tengan el equipo. Y lo tercero es la disminución de incertidumbre, que creo que eso es el miedo que tenemos en las organizaciones de, ¿será que hago esto? Pues si no funciona. Y es muy probable que no funcione, ¿no? O sea, dependiendo de la información que tenga hacia dónde va el proyecto. Pero es que nosotros tenemos organizaciones orientadas y con una necesidad de ingresos y ventas, ¿cierto? Eso está claro. Entonces, cualquier error o cualquier fallo o cualquier equivocación es costosa. Y no la tenemos integrada dentro de los costos de la compañía la capacidad de fallar. No es, Google que falla en el 90% de sus cosas. Sí, pero es que en su PIG y en su estructura de presupuesto tienen eso integrado. Invertir en cosas que van a fallar. Nosotros, que estamos en una economía más fordiana, no tenemos eso integrado en nuestras compañías. Entonces el error y el fallo le pegan al PIG, le pegan a los resultados de los gerentes, de los vicepresidentes, del presidente, y automáticamente se ven afectados sus bonos. Entonces no va a pasar. Fallar no va a pasar. No está diseñado el sistema para premiar el aprendizaje, y el aprendizaje solo se da con el intento y el error, fallando, corrigiendo, iterando. Pero no es y no va a ser así. O sea, es una realidad. ¿Por qué? Porque el sistema ya está montado así, y transformar el sistema desde ahí es muy difícil. ¿Desde dónde sí lo podemos transformar? Desde estas nuevas herramientas y las capacidades que le está dando a las personas. Y es mucho más barato pagarle a todo el equipo unas herramientas de $20 y que destinen 2 horas a la semana para que se enloquezcan, que cualquiera de lo que había antes. Entonces yo sí creo que hoy la capacidad de innovación y de aprendizaje es mucho mayor y es incluso exponencial. Y es más, la compañía que no lo esté haciendo hoy, en 1 o 2 años va a estar viendo a sus competidores lejos, pero lejos, lejos. No lejos allí, lejos en la PM. O sea, lejos que ya ni los veo.
Es tremendo, sí, tal cual, de acuerdo. O sea, es que el sistema es como lo que yo llamo la desorganización, porque tenemos unos objetivos, pero la estructura, procesos y demás no va alineado con esos objetivos para que eso realmente pase, porque yo qué incentivo voy a tener, pues ya de hacer proyectos de innovación si no le pega a mi bono, no le pega a algún beneficio personal específicamente, que bueno, ahorita estamos con convocatorias de beneficios tributarios y demás, pero debería ser más allá de eso, o sea, y teorías de gestión del cambio dice, si tú no ves el beneficio personal, No va a pasar. no, no lo vas a hacer. ¿Por Tremendo. qué? ¿Por qué lo habría de hacer? Y no solo el beneficio personal, porque puede que el beneficio esté en el largo plazo, pero es que ninguno de nosotros está preparado o está creyendo que va a durar en la empresa más de 5 años o 10 años. Eso ya no pasa. Entonces, cualquier decisión que me afecte a mí a 10 años no es una decisión que vaya a tomar. Siendo realistas, o sea, siendo realistas, el impacto en los KPIs y en los objetivos tiene que ser casi inmediato y tiene que estar amarrado al bono o al ascenso o a las motivaciones de carrera de estas personas. Entonces yo creo que lo que hace la inteligencia artificial, lo que hacen las nuevas tecnologías es quitarle un poquito de ese peso que antes traía, darnos la facilidad, es como trae un fresquito de poder hacerlo, y vuelvo y digo, de poder hacerlo en materia individual sin tener que dedicar tantos recursos, pero el output de que sí funciona y que sí valide y de que eso funciona es yo voy a brillar dentro de la organización y a todos los que voy a involucrar primero vienen conmigo y se van a llevar una estrella. Entonces lo podemos hacer como estrategia de carrera también profesional. No sé si la pillas y ahí pues o si soy claro con eso. Y ahí es cuando uno empieza a decir, aquí sí se pueden armar combos de innovación en distintos núcleos, en distintas áreas de la empresa. Para mí lo que tiene que hacer el área de innovación es entregar recursos para que eso pase, entregar capacidades y entregar herramientas para que eso pase y para que eso se empiece a dar y que la gente empiece a eliminar el miedo y crear 2 o 3 casos de éxito dentro de la organización para que eso se vuelva un virus. Claro, como en cultura que hablamos de mitos, ritos, símbolos y héroes, que así construimos las culturas. Entonces, el héroe de Storytelling. exacto, crear la historia que todas las empresas si hoy existen son de alguna manera innovadoras por alguna razón, porque resuelven alguna necesidad. Pero lo que hiciste en el pasado que te trajo hasta acá no te va a llevar al siguiente nivel, porque pues el mundo va cambiando muy rápido. Y en definitiva, y te lo digo porque lo he vivido, es uno hace, pues, o sea, si tú tienes 10 proyectos en el pipeline, y la tasa de éxito, no sé, digamos 30%, pero si puedes tener Eso 300, es altísimo. Si la tasa de éxito es del 30%, usted es un rockstar. sí, Y la persona más afortunada del planeta. bueno, 20-10%, Póngale 5 a 10%. Y ahí ya le creo. de 10 una, pero si tú puedes hacer 100, donde en las 100 no te gastas tanto y tienes 10 que cubre a los amiguitos, y eso te da la capacidad, entonces a largo plazo pensando en esa transformación que puede tener, o sea, realmente a mí me vuela la cabeza y pensar que hay organizaciones que ya por temas de seguridad y demás, o sea, están muy cautas en eso, pero que no han hecho nada con respecto a experimentar, a probar, a ver qué, sino como poniéndose así como los caballos, como si nada estuviera pasando. Pues lo que pasa es que, digamos que dentro de las grandes organizaciones hay una cuestión que es el riesgo reputacional, ¿cierto? La construcción de una marca es muy costosa y destruirla es muy fácil. Entonces, el riesgo reputacional tiene mucho peso dentro de todas estas cosas. Entonces, a la hora de hacer experimentos, tiene que haber muchas personas como velando per se por ciertas cosas, aparte de lo personal. Pero si yo estoy haciendo experimentos que no están amarrados a mi marca, para yo saber si funcionan, para saber, es como si voy a lanzar una nueva solución financiera con un concepto loco, pero trabajo dentro de un banco, pues lo lanzo o sea, por fuera del banco, no lo lanzo con la marca ni asociado a nada. Hago el experimento
Pues te digo, y si consigo 1 millón de leads y 30% de intención de pago y todas estas cosas, ya es algo que yo puedo traer a la organización y lo podemos conectar a todo este sistema que se tiene, dándole la libertad después de operación, pero tomando el cuidado o poniendo qué puntos tenemos que cuidar. Son los puntos legales, los puntos de reputación, los puntos esos puntos, más de cuidar a la organización per se, Claro. que de limitar a la nueva iniciativa. Pero He visto que muchas lo hacen como marca blanca, tal cual lo que tú dices, lo hacen con marca blanca por fuera, no. De hecho, ya te contaba, estuve visitando Boomerang, Boomerang, que se une en Bancolombia, Celsius, Sura, para hacer esto que dicen, como ya dentro de esta organización, por la regulación, todo no se puede, pero no vamos a perder la oportunidad. Exacto. Y sobre todo porque muchas cosas que uno quiere hacer en innovación, probablemente por eso toca tener un abogado en el equipo de innovación, probablemente son ilegales. No, pero Entonces, sí. Alejo, cómo estás usando inteligencia artificial generativa para innovar en tus proyectos? A ver, estoy usando inteligencia artificial para todo. O sea, cada proceso, cada cosa. Yo creo que todo empieza por la cuestión de potencial y hasta dónde puedo llegar, pero después empieza a acompañarse, es como, hay un montón de cosas que a mí no me gusta hacer o que las organizaciones no les gusta hacer. Entonces fue empezar por el análisis de qué cosas podemos desaparecer. Entonces ahí hay varios puntos. Uno por el lado de los proyectos empieza por siempre, siempre, siempre el análisis de la visión y los objetivos a lograr. Siempre. Ahora, ¿cuáles de las acciones nos llevan a cumplir esos objetivos? Las acciones que no nos llevan a cumplir esos objetivos, o las tercerizo, o las termino, o las automatizo. Pero las acciones que sí me llevan a cumplir esos objetivos, ¿cómo las vuelvo exponenciales? ¿Cómo las puedo multiplicar? Entonces, ahí ocurre una cosa muy bacana, porque vos terminás haciendo ese análisis en cualquier corporación, en cualquier organización, y te das cuenta que si el 20% de las acciones del día a día le pegan a los objetivos, es mucho. Y te das cuenta que probablemente esté entre el 5 y el 10%, como digo yo siempre, la regla del 5 y 10. Eso es lo que funciona. Pero entonces si yo digo, ok, yo voy a coger ese 5 o 10% de acciones y las voy a volver exponenciales. Y el otro 90-95% de las acciones las voy a automatizar o las voy a desaparecer o las voy a tercerizar. Y ahí empieza un trabajo de optimización. Claro. Libera la organización, la vuelve mucho más ágil, la vuelve mucho más rápida. Y esto es cargo por cargo, proceso por proceso. ¿Cierto? Teniendo en cuenta seguridad, pues vos mismo lo dijiste. O sea, no todo el mundo va a poder montar toda ChatGPT. Si tenés el Enterprise se mantiene la privacidad, pero entonces o si no te toca irte a Azure y a unos modelos propios, o coger la MA3 y entrenarlo para tu organización. Bueno, lo que sea. Pero haciendo esto, vos ya de por sí, o sea, ya de entrada estás multiplicando el output de la organización. Entonces, yo creo que esa es de las primeras cosas que a mí me gusta hacer. Ahora, frente a lo que yo hago, que es storytelling estratégico, trabajo con marcas y dirección creativa y montaje de comunidades, es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio. Entonces, ¿cómo puedo automatizar esto? ¿Cómo puedo automatizar esta salida? Y mucho de la generación de contenidos y el trabajo de la marca y del cuidado de la marca también lo estamos trabajando desde la inteligencia artificial. Por ejemplo, en las organizaciones pasa mucho que para escribir comunicaciones y comunicaciones que son externas e incluso las internas, todo tiene que pasar por muchos ojos y muchas verificaciones. Esto no está en la marca, esta no es como nosotros hablamos la comunicación, esto no está bien redactado, esto tiene errores de ortografía. Son muchos los filtros que tiene que pasar para que salga un texto. Por ejemplo, ahí la inteligencia artificial es mágica, porque yo sí puedo tener motores y agentes que conocen a perfección mi marca, que cualquier empleado, cualquiera persona, que cualquiera dentro de la organización puede usar y que ya solo necesitaría un ojo para la revisión final o para el lado. Entonces, eliminé una gran parte del proceso. Y si yo cojo esa salida y ese texto aprobado y lo meto en un motor que genera
post para redes sociales, que genera video con no face, pues no face YouTube videos, y que genera todo lo que estoy haciendo es multiplicando la capacidad comunicativa de la organización hacia afuera y hacia adentro, porque también lo puedo hacer hacia los canales internos. Entonces, ¿yo para qué estoy usando inteligencia artificial? Para todo. Imágenes, videos, automatización de la vida. Y aquí es donde viene lo otro, el poder de la inteligencia artificial en la vida personal. Entonces, ¿yo qué quiero con mi vida? Y yo en dónde quiero enfocar mi tiempo. Y mi tiempo son mis hijas, mi tiempo es mi familia, mi tiempo es mi acto creativo, mi poder pasear, poder viajar, poder hacer lo que quiera cada persona. Entonces, ¿cómo empiezo a manejar mi vida y a estructurarla de cierta manera que la inteligencia artificial me ayude a liberar tiempo para las cosas que quiero? Y cada vez liberar más la necesidad o que el ingreso dependa de mí como persona para yo encargarme de lo que llamo vida. Y si trabajo, vuelvo a ser, si trabajo ya es con una conciencia de esto es lo que quiero hacer para mi formación y la construcción de la catedral del ser interno, pero no porque necesito comer, no porque necesito un techo. Entonces, ¿cómo puedo llevar esto a la automatización del ingreso? Ya sea a través de inversión, ya sea a través de canales de ventas, ya sea como cada uno quiera. Entonces, el análisis de la inteligencia artificial para mí, como empieza desde el aspecto personal y llega al aspecto profesional de cómo impacto la organización para la que trabajo, las organizaciones con las que colaboro, o mis clientes, o lo que sea. Pero tiene que pasar por un objetivo y una visión de lo que yo quiero que sea mi vida y que está acorde a lo que yo soy. No sé si me enredé demasiado, pero... Me suena mucho, es porque también, mira, justamente ayer estaba dando un taller de cómo usar inteligencia artificial para finanzas personales y es como todo un proceso que te dura como para uno aprender de esos temas 5 años, pero lo haces pues depende de ti obviamente, pero en 3 semanas, un mes, o sea, puedes acelerar mucho ese proceso y realmente le veo mucho valor. Le puse a mi mamá también a hacer, pues le dije, ma, mira, esto es. Y, uy, ¿qué es esto? No, o sea, realmente es una locura, o sea, es una locura, pero también veo que es en función de ahí lo que nuevamente la creatividad y el input que tú le pones en términos de objetivo, de qué tanto research haces para sacarle valor. Pero en función, creo que de la respuesta que me haces, podemos innovar en la forma, pues innovación desde la parte del ser, la parte personal, la parte como por aros o núcleos para después llegar a lo profesional, porque ya uno no puede quedarse como no, yo soy ingeniero civil y ya no, creo que es el paradigma equivocado. Y después a las otras esferas de cómo vas multiplicando el impacto que puedes hacer. Mira, de hecho nosotros este podcast lo editamos con usando inteligencia artificial full, una persona hace un trabajo increíble y pues sale muy bien y queremos multiplicar ese mensaje, pero nos apoyamos de eso. De otra manera, o hace un par de años sería muy complicado poder hacer como más proyectos al mismo tiempo que uno le dicen, bueno, cómo hace tantas cosas. Y ahí es una pregunta que te quiero hacer es, en esa curiosidad, ¿tú cómo haces para no pasar hacia el otro lado, que le da ansiedad aprender todo? Que muchas veces veo muchos líderes de innovación que están así como hay tanto por leer. De hecho, a mí me pasa cuando estoy escogiendo un libro, estoy diciendo, estoy dejando de leer otro. Entonces, y Sí. a uno le empieza a dar ansiedad también, pues que el mundo va tan rápido y uno no puede ir a esa velocidad. Entonces, no sé si te ha pasado y sí, como estás, A ver, es que le estás hablando a una personalidad totalmente ansiosa, pues, entonces me estás diciendo cómo dejo la ansiedad por eso. La verdad yo, la fórmula completa y final y la solución, wow, no la tengo. Pero sí te digo qué es lo que pasa o cómo lo he podido manejar yo, desde el objetivo y la necesidad, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que lograr hoy? Y hoy, eso que tengo que lograr, ¿cómo lo puedo hacer con unas herramientas que yo pueda ir desmontando? O sea, no ser dependiente de una sola herramienta. O sea, no, yo solo sé ChatGPT, no, pero también tenés Claude, tenés Gemini, tenés Llama, no las tenés que aprender todas. Hoy esta te está funcionando.
Entonces, mientras esa te cumple y te lleve al objetivo, está bien, ¿cierto? A medida que vayan saliendo, uno simplemente está actualizándose, no con obsesión, sino simplemente leyendo la noticia semanalmente de AI, desatrasándose y diciendo, este nuevo factor que salió de esta me mejora para mi objetivo. Pero si yo estoy todo el día probándolas todas, sobre todo que, a ver, en este momento la mayoría de las herramientas de IA que hay afuera son puros paquetes bonitos de las herramientas que están detrás. Entonces, que no, que esta para generar copy. Ey, es ChatGPT con una cubierta de UX, o sea, no, exacto, que te la están prompteando. ¿Necesitas? No sé. Entonces, yo me he ido a lo básico y a las herramientas core y desde ahí construir las soluciones que a mí me funcionan. Así tampoco terminas pagando $3,000 al mes en herramientas. Eso ya me pasó. O sea, yo ya pasé por ahí. Y realmente que uno con un presupuesto de $500 al mes se puede manejar súper bien y tener todo cubierto. Todo. Te digo hasta con la automatización de WhatsApp. Automatizando tu mail. Automatizando la creación de contenido. Todo no creo que cueste más de $500 en herramientas. Ahora, si estás contratando talento para que eso valga, ahora es lo que vale el talento, que es muy distinto. Y creo que el cálculo que hay que hacer ahí es más, a ver, te estás ahorrando como persona. Supongamos, tu semana laboral son, no sé, 40 horas a la semana, 36 horas a la semana, no sé, 40 horas, 72 si sos un ejecutivo, pero 40 horas a la semana. Y esto, y tu hora semanal, o tu hora, el costo de hora está en $500,000, $1,000,000. O pongámoslo en $500, $1,000 la hora. Pues está muy alto. Pero te estás recuperando 20 horas a la semana, estás recuperando $20,000 a la semana. Si le vas a pagar a un talento $5,000 al mes para que te ahorre $20,000 a la semana, o sea, $80,000 al mes, pagarle $5,000 es facilísimo. Más los $500 de las herramientas. A mí es donde debe estar ese cálculo ahí, es qué impacto representa. Y como persona también, si yo calculo, mi hora es de $50, mi hora es de $100, y yo estoy recuperando $20 a la semana, 20 horas a la semana, pucha, son $2,000 semanales, o no, porque no me voy a gastar $500 en herramientas para hacerlo. Porque esas otras $20, aparte de que las 20 horas que recuperé, me van a servir para crecer, para montar mi side business, para estar con mis hijos, para hacer lo que te dé la gana hacer. Entonces es una inversión súper poderosa, pero hoy no necesitamos hacerlo en 3 millones de herramientas. Yo creo que uno puede tener un stack de 10 herramientas, 20 herramientas súper bien estructurado y las vas cambiando a medida que vas descubriendo nuevas o que alguna de ellas no le pega a los objetivos. Y tenés una que es un eje central, que es un LLM central. En mi caso sigue siendo ChatGPT. Pues sigue siendo OpenAI y GPT como tal, que ese es el eje central de mi estrategia. Y herramientas de automatización. Puede ser un Make, puede ser Zapier. Bueno, hay muchas. Y una herramienta que me permite conectar. Las otras, todo el tiempo estoy cambiando y experimentando. En imagen hoy sigo usando Midjourney todo el tiempo, por ejemplo, pero está Leonardo, está Scenario y han salido Stable Diffusion 3 y si lo puedes correr en tu máquina o si no, puedes montar unas GPUs en la nube y correrlas ahí, pero como uno se sienta más cómodo. El día que Midjourney, acabo que hoy anunciaron unas cosas brutales que se viene 3D y video y eso va a ser... Pero bueno, el día que Midjourney sea superado por Leonardo, yo simplemente cambio a Leonardo, porque la estructura de prompts y la estructura de lo que yo he construido y la estructura de simplemente cambiar el servicio dentro de Make es la misma. Entonces sí hay unos core como de cosas que uno maneja que ya no me estresa, pero yo te digo, al principio yo no dormía. Probando herramientas, tratando de entenderlas, qué está pasando, cuál va, cuál no. Y todos los youtubers, la herramienta que mató ChatGPT, la herramienta que acabó con el marketing, la herramienta que... todo acaba con todo, no. Es objetivo claro, fin claro, propósito claro, visión clara. Cree su stack de herramientas que puedan ser reemplazaditas con 2 estructurales y listo, y váyase.
Mira que algo que es muy curioso y es, yo siempre estaba aprendiendo cosas y no, o sea, como en función de la necesidad del objetivo. Y en uno de los proyectos hablaba con el sitio y él me decía, pero la curiosidad también viene de uno aprender algo porque si así no tenga, porque yo era súper, o sea, yo nunca, pues bueno, no nunca, pero no creo, o bueno, no sé, no me quiero limitar. Me gustan mucho las cosas del espacio, pero es muy poco probable que si yo me pongo a aprender a programar satélites, lo use para lo que estoy necesitando ahorita. Okay. Entonces también es tercera pregunta que es muy válida porque creo que en inteligencia artificial pasa mucho o en este momento debe estar surgiendo algo nuevo. Si tú ves el Slow Batch de YC, ahí está saliendo la nueva que hace algo específico y no las vas a poder probar todas, pero también en términos de campos de conocimiento, cómo ir complementando con diferentes, sí, como diferentes áreas donde uno pueda ser curioso para ser como más integral. Y creo que al final eso es manejo de tiempo, ¿no? ¿Cómo manejas tu tiempo? Ah, bueno, son dos cosas, porque yo creo que todo termina conectando y la T del conocimiento, el conocimiento a profundidad y el conocimiento Literal, horizontal, la T, o sea, y todo se pensando en la alimenta. T. Y todo eso termina alimentándose. Y ahí es donde se genera innovación y creatividad y todo eso. Digamos que yo creo en ese principio, pero lo que pasa es que el afán es un concepto que a nosotros nos crearon haciéndonos pensar que hay un punto de llegada. Y en estos días tuve esta conversación con alguien que me decía, es que yo siento que no he llegado. Y yo le decía, ¿y llegado a dónde? Pues a dónde es que tenés que llegar, porque yo no conozco a nadie que ya haya llegado. Las únicas personas que yo conozco que ya llegaron están muertas, porque se murieron, ya llegaron. Allá es donde todos vamos a llegar. Pero no sé socialmente y culturalmente a dónde es que tenés que llegar o dónde crees que tenés que llegar. Porque ahí es donde uno se confunde. Es que yo no he llegado a donde quiero. Pero es que ¿quién dijo que tenías que llegar ya? ¿Quién dijo que tenías que llegar mañana? ¿Qué es lo que yo quiero y por qué crees que tenés que llegar allá? Si la vida se trata es de caminar, pues es de recorrer y simplemente vivirla y disfrutarla o llevarla o descubrirte. Pero si el proceso, si vos decides que yo quiero descubrir quién soy yo, pues probablemente lo que nunca vas a descubrir quién sos, pero lo que tenés que hacer es que es el camino del descubrimiento, el fin. O sea, el principio y el fin son el camino y el recorrido, no el punto de llegada, porque el punto de llegada no existe. No hay, en realidad no hay un punto de llegada. Si vos querés tener plata, nunca vas a tener plata suficiente para sentir que tenés plata. Nunca, nunca vas a saciar ese vacío, porque el vacío es mucho más profundo. Vos, por lo general, cuando alguien dice, es que yo lo que quiero es conseguir plata, decís, ¿para qué? Y por lo general viene a una cuestión tribal y de pertenencia. Y ya lo hemos hablado antes. Y de yo, ¿quién soy para mi tribu? Pero créeme que el problema de basar tu sentido de pertenencia y tu sentido de valor en la tribu es que el día que no tengas, vas a sentir que no sos y que no perteneces y te vas a tirar por un balcón. Porque estás poniendo todo tu valor ahí. Entonces lo que yo digo es, ¿afán de qué y de llegar a dónde? Pues, ¿cuál es? ¿Para qué? ¿A quién quiere demostrarse usted? Usted no tiene nada que demostrar. Usted lo único que tiene que hacer hoy es 1%, 0.5%. Tire el interés compuesto a esto. Si yo hoy soy 1% mejor que ayer, ¿ya? Tire el interés compuesto a un año. ¿Quién es el que termina este año? Una persona totalmente distinta, exponencial. Pero lo único que importa es eso, es mi caminar personal y es vivir esa vida y es ir mejorando. La cagaste, sí, ya la cagaste, ya no importa. A partir de esa cagada, yo cómo mejoro, yo qué aprendo y yo qué sigo. Punto de llegada, yo no conozco a nadie que haya llegado. Y si me preguntas, ¿a dónde quiere llegar Alejo?
vivir, disfrutar más tiempo mis hijas, seguir viendo amaneceres, poderme despertar mañana. Yo crecí en una sociedad y en un mundo en el que yo no sabía si mañana iba a estar vivo. Yo crecí pensando que ya estaba muerto o que mañana me moría. Así nací, entonces cada día es un fucking regalo. ¿A dónde voy a llegar? No tengo ni idea. Antes sí creía que iba a llegar a algún lado. Antes sí creía que tenía la necesidad de llegar. Ya hoy yo no tengo la necesidad de llegar a nada. Alejo, tremendo, ya tengo el título del episodio, es Remando en Arequipe, innovando para la vida. No, tremendo, porque mira que también muchas veces es que conecto mucho con eso, porque muchas veces estos objetivos de innovación van alineados a, pues, o que te ganes el bono, que te reconozcan y al final creo que sí es una reflexión muy importante y es eh, disfrutar ese proceso, ¿no? Yo digo que el trabajo de innovación es el mejor trabajo del mundo, que no es para todo el mundo, pero pues que lo disfrutes porque si no, pues si no, no tiene sentido, ¿no? Al final, después de uno matar mucho tiempo y no haber disfrutado de esas cosas que hizo. Alejo, me gustaría preguntarte si tú pudieras montarte en un DeLorean, viajar al pasado, ¿qué consejos te darías en ese camino? Eso que te estaba diciendo. Deje el afán que no hay ningún lado a quien llegar. O sea, la vida es para vivirla. A mí me dicen que si pudiera pedir un deseo, ¿qué sería? Yo simplemente tranquilidad. Tranquilidad. Tranquilidad con mis hijas, tranquilidad con mi familia, tranquilidad. Ese es el concepto de vida que yo busco hoy. Y trato de vivir mis días tranquilo. Y hace poquito, yo hoy hablando con un amigo, me decía, pero no, ¿vos cómo estás por las tardes? Y yo, por las tardes yo no tengo nada. ¿Cómo así que no tenés nada? No, yo tengo todas las tardes disponibles. Entonces a mí ay, grabemos un podcast, hágale, si me parece bacano, hágale, tengo la tarde disponible. Si digo, ay, me voy para donde mis hijas, me voy a parchar con ellas un rato, me voy para donde ellas. Yo le decía, el concepto hoy, con las herramientas de inteligencia artificial, el concepto de estar todo el día ocupado, la verdad, si no tenés una necesidad, si vos no estás viviendo a un nivel de supervivencia, en el donde no tenés, o sea, si no tenés asegurado el alimento y el techo y todo eso, yo entiendo tu situación. Y las angustias son diferentes, ¿cierto? Y la lucha es diferente. Pero si vos tenés eso cubierto y has logrado, y hoy con inteligencia artificial, cualquier persona sin importar su nivel de educación lo puede lograr. Decir que tengo todo el día ocupado debería ser de mal gusto. No, en serio, porque significa, a no ser que esté ocupado, digo yo, es con cosas de trabajo y reuniones y el hustle, eso me parece, o sea, no, porque eso significa que no te estás dedicando tiempo para vos, eso significa que no te estás dedicando tiempo para lo que amas. Yo entiendo si estás en un modo, en este momento de supervivencia y tratando de salir de ahí, pero incluso estando ahí uno puede trazar estrategias que te saquen sin importar el nivel de educación, con las herramientas gratuitas que hay en inteligencia artificial. Que por cierto debería ser algo que, o sea, inteligencia artificial para todos sin importar el nivel de educación, para construir soluciones. O sea, hasta para montar un canal de YouTube que quiera monetizar, que le dé $1,000, $2,000 al mes. Para eso, usted no necesita educación. Usted no necesita ir al colegio. Usted puede tener 13 años y montar eso, si sabe usar esas herramientas. Y todo ese conocimiento está hoy en Internet. Entonces, acompañar a la gente en ese camino y dejar, como te digo, Alejo, relájese, no hay un punto de llegada, disfrute la vida, es cada paso, la va a cagar y se va a equivocar horrible y se va a pegar unas estrellas y se va a llevar un montón de gente por delante. Pero desde que su corazón esté bien, desde que sus intenciones estén claras, tómelo como un aprendizaje, que no hay punto de llegada. Y me quedaría con el DeLorean, no sé, sea cual sea el año, el DeLorean, recuerda. Lo pongo en el estudio. Alejo, yo sé que me vas a decir que no, pero esta pregunta me gusta y me parece desde perspectivas diferentes. Imagínate que te entra el bichito de trabajar nuevamente en una corporación por alguna razón y que es la empresa que tú dices, no, yo ahí quiero trabajar y dicen, Alejo, tú vas a ser el vicepresidente
o el gerente de innovación. No hay nada. ¿Qué haces en los primeros 3 meses en ese nuevo? Ya asumimos que aceptaste, sé que no Es aceptarías, pero ¿qué harías en esos primeros 3 meses como nuevo vicepresidente de innovación de la hablar con, empresa de tus hablar con, sueños? hablar con cada una de las personas de esa organización y entender cuál es la mentalidad, cuál es ese cerebro colectivo que tiene la organización, cuál es ese gran pensamiento que tienen con respecto hacia dónde van, por qué están ahí, qué es lo que hacen, cómo funciona, analizar cuáles son los nodos de red y de tribu, quiénes son las personas claves dentro de la organización y hacia dónde se va. En esos mismos 3 meses analizaría cuáles son esos cuellos de botella para que las cosas sucedan. Y me dedicaría es más, serían aproximadamente 6 meses nada más a conocer el interior de la organización hasta la neurona más mínima. Y desde ahí ya sí empezaría yo a trazar una estrategia de cambio de mentalidad para la innovación. Antes que hacer cualquier otra cosa, antes que tirar cualquier iniciativa de innovación, antes que tirar cualquier intraemprendimiento, empezaría a ver cómo cambio o cómo puedo, o qué hay que cambiar, o qué hay que renovar, o qué hay que hacer de mentalidad. Una vez vos tenés una corporación o una empresa con una mentalidad así y ciertos procesos y ciertas cosas, ya puedes empezar a implementar estrategias de corporate ventures, de intraemprendimiento, de todas esas cosas. Pero yo creo que serían por ahí 6 meses conociendo, desde los accionistas hasta el usuario y el cliente. ¿Cómo se cambia? ¿Cuánto tiempo? No, ¿cómo? Porque cómo hay diferentes, pero ¿cuánto tiempo lleva el cambio de una mentalidad? Una vida, una vida entera. Una vida entera, pero vos puedes tocar ciertos niveles y ciertos como parajes, ciertos pasajes, por ejemplo. No, toda una mentalidad es muy difícil y yo creo que es una cuestión generacional. Pero Parte del ninguna empresa puede interés. despedir, exacto, es que ninguna empresa puede decir despidamos a todo el mundo y traigamos gente nueva, eso no va a pasar. Total. Pero Mira que escuchaba un caso de una empresa que quiero mucho, que es Puerto de Cartagena, que la visitamos y nos contaban que llevan 20 años en ese proceso. Y decía, pues muchas veces hacemos un taller y queremos que ya la semana siguiente todo. Y eso es un proceso de no, transformación. y, lo- y los talleres impactan esa tarde, pero al otro día vos entraste, tenés una reunión, tenés que pasar los resultados del mes, los resultados y ya toda esa charla se perdió. Eso es un esfuerzo diario y en todos los niveles, y vos lo dijiste, héroes, rituales, todo eso hay que diseñarlo, hay que diseñar todo ese, por eso yo siempre digo storytelling estratégico. Entonces hay que diseñar todo ese storytelling estratégico, porque la única forma en que cambiamos nuestro pensamiento es cambiando las historias que nos contamos. Como sociedad, ¿cómo se reinventa Medellín? Diciendo los buenos somos más. Y sale de una época de violencia a decir los buenos somos más. Y cambia la narrativa, pero fue un trabajo de cambiar las historias que se contaba a la ciudad. Ahora, bueno, todo está perdido y todo está embolatado, pero se está volviendo a hacer. Pero si vos querés cambiar un país, vos querés cambiar una región, vos querés cambiar una corporación, tenés que cambiar las historias, los héroes, los rituales y todo lo que el storytelling estratégico enmarca. Por eso te digo, lo primero es aprender qué nos estamos contando, cómo nos lo estamos contando, quiénes lo están contando y en dónde, y empezar a cambiar esas cosas. Muchas veces para cambiar la cultura no te toca cambiar, o sea, nunca te toca cambiar toda la compañía. Probablemente con 2, 3 elementos que cambies y personas, cambias toda la narrativa. De acuerdo. Alejo, que un libro, no sé si eres muy de libros o ya tienes un GPT que te los lee y te los resume, seguro sí, pero un libro que todo innovador debería leer. Un libro que todo innovador debería leer, A la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla. Ah, no se la esperaba. No me lo esperaba, no me lo he leído, ¿qué es eso? Pues le hace Hook de Nireyal, le hace Tribes, le hace todo, todos esos le hace. Pero para mí leer Tomás Carrasquilla es de las cosas más sabrosas que hay. Y Soro de Jairo Aníbal Niño también me encanta.
Pero leer literatura y leer fantasía y leer todo eso, o sea, te saca de ese pensamiento. Porque, a ver, todo el día estamos hablando de estrategia, todos estamos leyendo libros de estrategia, todos estamos leyendo libros de negocios, todos estamos leyendo libros de innovación, de design thinking, de todas esas cosas, todo lo estamos leyendo. Pero nuestra cabeza tiene que viajar más allá de la realidad y tenemos que llevarla a otros mundos y a otros universos. Y eso se hace con literatura, con novela, con fantasía, conocer otras vidas, vivir los dramas de otras personas a través de historias. Entonces, por eso yo digo, a mí Tomás Carrasquilla me encanta, a la diestra de Dios Padre sigue siendo uno de mis favoritos, porque Peralta es uno de los personajes que yo más amo, porque nunca abandonó sus principios por más regalos que Dios le diera. Y siendo él un ser auténtico, siempre obrando en beneficio de los que lo rodeaban, llega a sentarse a la diestra de Dios Padre. Eso me parece hermoso. Entonces, por eso Mira que la respuesta siempre ha sido un libro que no es de innovación. De hecho, va a cambiar la pregunta y va a ser un libro de innovación que no sea de innovación, que todo innovador, un libro que todo innovador deba leer que no sea de innovación. Precisamente por eso, porque lo que te decía, creo que ya todos los del Lean Startup y Side Thinking, todos ya, oh, y nos quedamos en lo mismo, pero es como empezamos a conectar diferentes cosas. Alejo, tremenda conversación, de verdad, te quiero agradecer. Es una perspectiva que quería tener acá de cómo remar, ya tengo el título, de cómo remar eh, desde también las visiones de creativo, desde las visiones de emprendedor, desde las visiones de tech savvy, que estás en la jugada. O sea, también uno ve gente como tú y le decía, pucha, ese man ya está haciendo esto, pero ya acá aprendimos que es día a día, poco a poco, como dicen en Barcelona, disfrutando el camino, disfrutando el aprendizaje que no se llega. Y te quiero agradecer. mentalidad de playa, papá. Cómo es Mentalidad de la playa. mentalidad de playa? O sea, estar en la La playa. men- Sí, sí, no, la mentalidad de playa y la mentalidad del surfer, y es, o sea, el mar está lleno de olas. Y probablemente si yo dejo pasar esta ola o cojo esta ola, vendrá una ola mejor, o esta ola no es la mejor. Pero yo simplemente cojo esta ola y disfruto esta ola mientras dure esta ola. Esta ola acaba y yo volvería a nadar y volvería a coger otra ola. Y así todos los días de mi vida, sin afán. Mentalidad de playa. Nos vamos con mentalidad de playa. Alejo, muchas gracias por este episodio. Vamos a No, tener que tener segunda versión y bueno, ¿qué crees? En 5 años, ¿cómo va a estar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué crees? yo no me preguntes qué creo, yo te puedo decir qué espero. Bueno, ¿qué esperas? O sea, yo espero que la inteligencia artificial siga por el camino que va y nos empiece a quitar un montón de límites y necesidades creadas por los sistemas que hemos construido. Y que realmente los modelos de abundancia los empecemos a abrazar como seres humanos. Y todas estas herramientas que están saliendo hoy nos permitan ser más humanos y dedicarnos a las cosas que nos debemos dedicar. Digamos, con las herramientas de inteligencia artificial podríamos de verdad automatizar toda la parte financiera de vida y solucionar muchas de las necesidades de supervivencia básicas de la humanidad y permitir que nos enfoquemos en eso, en ser humanos, en la conexión, en la empatía, en la intuición, en ese tipo de cosas. Para mí, yo esperaría que la inteligencia artificial nos acerque más hacia un mundo de abundancia. Ahora me preguntas, ¿qué va a pasar? Eso depende de tantos factores, empezando por nosotros mismos, que no tengo ni idea. Pero sí sé que se vienen momentos pues difíciles también. Tremendo. Así es. Nadie sabe. Es muy difícil planear a Mm. 3, 5 años porque va muy rápido esto. Ah, no, es que a mí me dicen, yo te lo juro que hoy yo digo, yo te planeo a 2 semanas. Pero más allá no. Es muy difícil de planear. O sea, sobre todo con lo que os dice, los cambios vienen tan rápidos, pues, y todos los días cambia el escenario y todo. Sobre todo en el mundo en que nosotros nos movemos. Puede que en el mundo si estás en la industria de alimentos, los cambios no estén en este momento tan rápido, pero que
más allá de un año no hay una perspectiva. Nosotros en Web3 y en inteligencia artificial estamos a 2 semanas de poder decir esto es lo que va a pasar. En otras industrias puedes ir a un año, pero a mí no me diga qué va a pasar el próximo mes, no tengo ni idea. De la nada sale algo nuevo y cambia todo eso, sí, es bastante Claro. es emocionante, pero también hay que tener No, mentalidad. y a nivel geopolítica, en ese momento, a ver, toda la infraestructura de inteligencia artificial hoy está soportada en Taiwan Semiconductors. Y en ese momento están China y Estados Unidos, los dos como Taiwán es mío. Y el que se quede con Taiwán casi que se queda con la producción de chips de los próximos 20 años, porque el problema de los microchips no es solo el diseño de los microchips, es todos los microcomponentes y todo eso, pero es también las máquinas para producirlo. Y producir las máquinas para hacerlo, creo que es solo una compañía que las hace hoy. Y tener el conocimiento para hacer esas máquinas y tener el conocimiento para diseñar esos microchips es otra cosa que, o sea, ahí está el futuro. Y el que controle eso se queda con todo. Y si lo controla China, la historia es una. Si lo controla Estados Unidos, la historia es otra. Tenemos que ver qué pasa ahí, esa geopolítica. No, por eso te digo, es imposible saber. Y todas las guerras que se dan alrededor del mundo terminan siendo por alguna de estas cuestiones de control absoluto de algo, de alguno de los recursos que se están jugando. Entonces hay que ver, y simplemente, como te digo, salir con la tablita y esperar la ola y surfear la ola hasta donde nos llegue. Qué locura. Para reflexionar. Bueno, Alejo, muchas gracias a todos los que escuchen este episodio. Es el tercero. Grabamos el primero de Remando en equipo con Credit Corp Capital. El segundo fue hablando de TRIS, la metodología que nació en la Unión Soviética. Y si quieren estar al tanto de temas de innovación, de inteligencia artificial, en innovators.ai estamos subiendo los episodios. Tenemos un newsletter apoyado en inteligencia artificial, obviamente. Para resumir esas noticias, para que estén ahí muy pronto, también van a tener ahí en un curso gratuito, tal cual por lo que decía Leo, vamos a lanzar un curso gratuito para que la gente aprenda de estas herramientas y a promptear. Entonces nos vemos en un próximo episodio de Remando en Arequipe Podcast.